Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas Canal 1. Este es el espacio habitual de nuestro director Yamid Amat. Pregunta Yamid. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha presentado su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Precisamente nos acompaña su representante aquí en el país, doña Juliet de Rivero. Doctora, bienvenida a Entrevistas Canal 1. Buenas noches, muchas gracias por recibirme. Bueno, doctora, ¿cuál es el balance que hace la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la situación de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, tal vez primero empezar diciendo que sentimos que el gobierno ha hecho muchos esfuerzos para integrar un enfoque de derechos humanos en políticas claves del Estado, la política de seguridad humana, la política de desmantelamiento de organizaciones generadoras de violencia y la política de drogas, por ejemplo. Y que esto es algo positivo porque puede ayudar a resolver problemas de derechos humanos que estamos viendo en los territorios. También se ha adoptado la jurisdicción agraria, se ha transformado el SMAT. Entonces hemos reconocido varias medidas muy importantes que ha tomado este gobierno para cumplir con muchas recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, la situación en los territorios es muy compleja y sigue siendo compleja. Y en este informe hemos identificado 206 municipios afectados gravemente por la violencia de los grupos armados y con grandes afectaciones a los derechos humanos. Y digamos que hemos visto una expansión territorial de estos grupos y nos preocupa que traten de controlar los territorios y que ejerzan su control con mucha violencia contra la población. ¿Cómo se manifiesta esa expansión territorial? ¿Qué se está buscando a través de esa expansión? Pues hemos visto que los grupos armados hacen presencia en territorio para, digamos, facilitar sus economías ilícitas y que ponen bajo mucha presión a las poblaciones, extorsionándolas, amenazándolas, restringiendo su movimiento. Ahora están tratando de incidir en sus estructuras organizativas, tanto las comunales como las organizaciones de base. Desconocen a las autoridades indígenas y afrodescendientes en los territorios. Y nos parece muy grave porque se están tratando de apropiar totalmente del territorio, utilizando la violencia contra la población que vive en esos territorios y que ha protegido esos territorios y el medio ambiente de esos territorios históricamente. Doctora, cuando usted dice apropiarse del territorio, ¿lo podríamos traducir en que en este momento hay un riesgo de gobernabilidad, por lo menos en esos 206 municipios? Sí, hoy día hemos alertado sobre eso. Existe un riesgo de pérdida de gobernabilidad para Colombia y eso es algo muy serio. El Estado es el garante de los derechos humanos y el Estado tiene que llegar a todos los territorios para proteger a niñas, a niños que están siendo víctimas de reclutamiento infantil por estos grupos. Nos preocupa mucho la violencia de estos grupos y el efecto que eso tiene sobre poblaciones indígenas, en algunos casos poniéndola verdaderamente en riesgo de exterminio. Bueno, ustedes dicen que el municipio más crítico en este momento de esos 206 es Tame, en Arauca. ¿Qué está pasando en Tame? O sea, ¿por qué la violencia allí en este momento es la más crítica del país? Pues este índice ve 5 indicadores: el homicidio de defensores, los desplazamientos, los confinamientos, los homicidios de exintegrantes de las FARC y las masacres. Entonces, en Tame es donde han sucedido más estos eventos y donde se ha ejercido mucha violencia contra la población civil. Hoy día invitamos a un personero de Tame a hablarnos de su experiencia e incluso la institucionalidad está amenazada cuando trata de proteger los derechos humanos y defender a la población de estos ataques. Bueno, doctora, usted está hablando justamente del tema del asesinato de líderes, de personas defensoras de los derechos humanos. ¿Cuál es el balance que tienen en este momento, en este informe que presenta la Oficina del Alto Comisionado? Pues el balance es negativo. Nosotros en el 2023 verificamos 105 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Esta es la cifra más alta en el mundo que se conoce en un país y esto es reflejo de la violencia que utilizan los grupos contra los liderazgos territoriales. ¿Por qué? Porque estos líderes son representantes de los pueblos, tratan de defender el territorio del medio ambiente
contra los intereses muchas veces de estos grupos armados. ¿Cuál es la población más afectada? En este caso, pues frente a los asesinatos de líderes sociales, usted está hablando del tema de los indígenas, del tema de los líderes de las juntas de acción comunal. Pues en los casos que hemos verificado, 33% de los casos conciernen miembros de juntas de acción comunal, es decir, que se está tratando de destruir la autonomía del poder comunal de las poblaciones, y también hemos visto el asesinato de líderes indígenas y afrodescendientes, y particularmente nos preocupa la situación en Cauca, en Nariño, en lugares donde se está destruyendo los liderazgos indígenas y afrodescendientes. Ustedes manifiestan una preocupación especial por la situación del pueblo Nasa. ¿Qué está pasando con el pueblo Nasa? Pues es el lugar donde hemos documentado el mayor número de homicidios en un solo lugar. Se están matando a líderes espirituales, a guardias indígenas, se está desconociendo la autoridad indígena, se está tratando de destruir, digamos, el tejido social del pueblo Nasa. Es un lugar donde se están reclutando a los niños indígenas. Hemos documentado 134 casos de reclutamiento de niños y niñas en el país, y muchos de ellos son niños indígenas y de estas zonas que están siendo reclutados a las filas de estos grupos armados. Entonces, es una situación verdaderamente preocupante y que pone en riesgo la pervivencia cultural y física del pueblo Nasa. Bueno, usted está tocando un tema que pues es muy sensible, es el tema del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes, especialmente los indígenas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los grupos armados en este momento están dedicados a reclutar menores? E incluso hablando con el personero de Tame, Arauca, él hablaba de una situación especial en el reclutamiento de los niños allí en Arauca y que los estarían llevando de otras partes de Colombia allí a Arauca. Sí, nosotros documentamos 134 casos en 2023, pero hay un subregistro reconocido del reclutamiento infantil porque las familias tienen mucho miedo de reportar esto porque ponen en riesgo la vida de sus hijos que se los han llevado. Tienen mucho miedo a sufrir represalias. Entonces, esta violación a los derechos de los niños es más amplia de lo que realmente se ve. Los grupos armados utilizan a los niños para generar violencia. Son vulnerables los niños. Vienen de lugares o de pueblos donde sufren la vulnerabilidad de sus derechos económicos y sociales. Entonces son presa fácil para estos grupos que utilizan la violencia para consolidar su poder y sus economías ilícitas en territorio. Bueno, ya que hablamos de este tema, doctora, en este informe ustedes denuncian 53 casos de violencia basada en género, pero están haciendo una denuncia de trata de niñas con fines de explotación sexual. O sea, es decir, que los grupos armados están reclutando, bueno, no sé, maltratando a estos niños, a estas niñas y llevándolos a los campamentos. Eso hemos visto en el caso del departamento del Chocó y de Nariño, que se está explotando a niñas para llevarlas a los campamentos de grupos armados para abusar de ellas sexualmente, y nos preocupa mucho que ellas sean víctimas de este tipo de flagelo y que no se pueda prevenir este tipo de situación. También hemos visto que en el marco del control social que tratan de ejercer estos grupos han habido casos de violaciones contra mujeres o niñas incluso casos delante de sus familiares, como para castigarlas, para controlar mejor a la población y sembrar el miedo y el terror en las mujeres. Doctora, usted hablaba de destruir el poder comunal, destruir los liderazgos. ¿Qué están buscando estos grupos armados justamente al asesinar a los líderes sociales, al asesinar a los indígenas, a los líderes espirituales y a los miembros de las juntas de acción comunal? Ellos quieren suplantar a las organizaciones comunitarias, quieren suplantar a las autoridades, quieren suplantar a las organizaciones de base para ser la única voz de los territorios, para defender sus propios intereses que tienen que ver con las economías ilegales que ellos manejan en territorio. A ellos no les conviene tener comunidades fuertes que hablan, que se defienden y que representan la situación que están viviendo. Ellos quieren acallar esas voces y seguir con sus negocios y fortalecerse en los territorios donde están despojando los recursos naturales, donde están manejando corredores para diferentes negocios. Bueno, doctora, usted ha estado recorriendo permanentemente el país.
y de allí ha escuchado muchas voces que precisamente hablan de esta situación. De esas voces que usted ha escuchado, ¿cuál es la que más la ha impactado frente a lo que está denunciando? Pues todas las voces me impactan mucho, pero la de las personas defensoras de derechos humanos realmente nos estremece porque se sienten muy solos, sienten que se están enfrentando a una violencia que destruye sus movimientos, que destruye toda una trayectoria construida por la paz. Y creo que hay que acompañarlos, hay que darle voz a las defensoras y a los defensores de derechos humanos, hay que entender su situación y por eso le estamos pidiendo al gobierno que instale un diálogo permanente con las organizaciones sociales de base, con las organizaciones de los territorios, independientemente de las negociaciones que hay con armados, para escuchar directamente a las organizaciones de base cuáles son las necesidades en los territorios y cómo se puede sembrar paz en esos territorios. Bueno, ya que usted menciona al gobierno y los diálogos con esos grupos armados, o sea, ¿qué ha pasado? En este momento tenemos 2 mesas de negociaciones, de conversaciones con 2 grupos armados, el Estado Mayor Central por un lado y el Ejército de Liberación Nacional, y ya se viene la mesa con la segunda Marquetalia. ¿Esto ha servido de alguna manera o por el contrario cada grupo sigue ejerciendo su poder en los territorios? Pues nosotros saludamos los esfuerzos que el gobierno está haciendo para tratar de llegar a una paz total en Colombia por diferentes medios. Creemos que si los grupos realmente tienen un compromiso con la paz, lo tienen que demostrar en el trato que le dan a la población en los territorios donde tienen presencia y control. Ellos tienen que respetar los derechos humanos de la población para demostrar que realmente tienen un compromiso por la paz. Y yo creo que hay que mirar eso de cerca y asegurarnos que los temas que realmente afectan a las comunidades sean parte de los diálogos. Por ejemplo, el reclutamiento infantil. Llamamos a los grupos a liberar a todos los niños que tienen reclutados menores de 18 años. Ellos tienen un futuro por delante, ellos tienen que regresar a sus familias y gozar de su vida tranquilamente sin necesidad de ser parte de esta guerra que no es de ellos. Pero, doctora, ¿usted considera que el gobierno, dadas estas cifras, debería trazar unas líneas rojas en esas mesas de conversación, por ejemplo, para evitar el reclutamiento, el asesinato de líderes sociales, de líderes indígenas, de líderes comunales? Pues yo espero que este informe ayude al gobierno a tener una mirada de lo que está pasando en los territorios para que evalúe sus estrategias. Para nosotros lo más importante es que el gobierno y el Estado se fortalezcan en estos territorios, que se fortalezca la gobernabilidad de estos territorios para poder proteger mejor los derechos de la población. Esta población no puede seguir abandonada. Las políticas muy buenas en materia de derechos humanos que este gobierno ha adoptado tienen que tener un impacto en los territorios. No se pueden quedar en el papel en Bogotá, tienen que traducirse en realidades. Y esto requiere un esfuerzo de acompañar la institucionalidad local, departamental, para hacer frente a estas situaciones y darle mejor respuesta al sufrimiento de la población en territorio. Bueno, ella es Juliet de Rivero, es la representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y con ella estamos hablando aquí en Entrevistas Canal 1. Continuamos en Entrevistas Canal 1 con Juliet de Rivero, la representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Doctora Juliet, hemos cambiado de gobierno, pero pues parece que las cifras de violación de derechos humanos no cambian. ¿Qué ha pasado? ¿Si ha servido que haya llegado este gobierno progresista de izquierda para mejorar algunos indicativos o no ha servido? Yo tengo que ser honesta y decirle que este gobierno sentimos está haciendo muchos esfuerzos para abordar las problemáticas estructurales de derechos humanos que tiene este país. Tenemos un gobierno que es totalmente, que nos abre las puertas, que acepta nuestro diagnóstico, que se compromete a trabajar estas problemáticas con nosotros y que además le hace una apuesta a los derechos humanos, es decir, desarrolla políticas y medidas para tratar de incidir mejor en
en la protección de los defensores de derechos humanos y de la población. Hemos visto, por ejemplo, que se ha desarrollado el modelo de protección colectiva para las comunidades y para las organizaciones. Entonces, creemos que es un gobierno que tiene un gran compromiso con derechos humanos y es la relación más fluida que hemos tenido con un gobierno. Sin embargo, la situación territorial es muy grave y ellos tienen que atender esta situación de manera muy urgente porque se está perdiendo en gobernabilidad y en protección de derechos humanos. Entonces, ahí, ¿cuál es justamente el llamado que ustedes le hacen al gobierno? El llamado es implementar el acuerdo de paz del 2016 y reforzar la capacidad del Estado en los territorios, ahí donde están la débiles. gobernabilidad. Recuperar la gobernabilidad y atender las grandes crisis de derechos humanos que hay en los territorios. Pero tienen que acompañar a las autoridades locales, reforzar a las autoridades locales y también hacerlo de la mano de las organizaciones sociales de base y con los pueblos indígenas y sus autoridades. Bueno, el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, ha hablado mucho de que este año es el año de la territorialización de la paz, es decir, llevar la paz a los territorios. Se habla de unos posibles diálogos regionales, especialmente en Nariño y posiblemente también en el Chocó. ¿Cómo ven desde la ONU esta posibilidad teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en los territorios? Pues creo que estamos todavía estudiando cuál es la modalidad de estos diálogos. Ayer estuve reunida con el gobernador de Nariño y me explicaba un poco cómo querían organizar estos diálogos, pero nosotros pensamos que si existen diálogos regionales para tejer la paz, tienen que tener dos objetivos o dos consecuencias. Uno es reforzar la presencia del Estado y la capacidad del Estado en los territorios. Y segundo, reforzar la capacidad de las organizaciones sociales de bases y hacerlas partícipes de la construcción de la paz. La paz no se puede construir solamente en diálogos con armados. La paz se tiene que construir con la sociedad civil organizada y con los pueblos de Colombia que han resistido durante generaciones al conflicto armado en sus territorios. Pero digamos, si se hace una mezcla, un sancocho, como decía por ahí alguien famoso, un sancocho nacional, y poner a hablar por un lado a los armados, por el otro lado a los líderes, a la sociedad civil, eso no termina como en algo que no va para ningún lado. Nosotros creemos que es importante que se establezcan diálogos directos con las organizaciones de base. O sea, aparte de los armados. Aparte, en un entorno que sea seguro para ellas para hablar. La interlocución tiene que darse con garantías y estas comunidades han defendido estos territorios durante décadas. Conocen el territorio, conocen las soluciones, tienen expectativas, han hecho diagnósticos y pueden trabajar con el gobierno y con el Estado para construir la paz territorial. Bueno, hablando más del informe, el tema de las masacres. ¿Hemos bajado el número de las masacres? ¿Han subido las masacres? Desafortunadamente documentamos y verificamos 98 masacres en el 2023. Esto es un aumento respecto al año anterior. Nos preocupa, es una forma de violencia y de terror que tienen los grupos en los territorios. Y no es un buen indicador de la situación de seguridad que se vive en los territorios. Cuando se presente este informe que lo va a hacer el Alto Comisionado, si alguien preguntara cuál es la situación de derechos humanos en Colombia, ¿qué habría que responder? El Alto Comisionado va a presentar este informe oficialmente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra en estos días. Yo creo que hay que decir que hay un gobierno abierto y dispuesto a mejorar la situación de derechos humanos y atender causas estructurales del conflicto y la desigualdad en Colombia. Hemos visto un gobierno que está tratando de llegar a los territorios y cambiar la forma en que se hace la inversión social en esos territorios. Sin embargo, los grupos armados están ejerciendo mucho poder en los territorios y causándole mucho daño a la población. Y el gobierno tiene que darle prioridad a la protección de la población y llegar a esos territorios con sus nuevas políticas y sus nuevas visiones. Pero bueno, en este momento estamos en dos ceses de fuego bilaterales activados. Por un lado el ELN y por el otro lado el Estado Mayor Central de las FARC. ¿Esto ha servido o al contrario, el cese al fuego ha sido aprovechado por estos grupos armados para continuar esa expansión territorial?
Yo creo que el mismo presidente Petro ha dicho que estos ceses tienen un sentido si impactan favorablemente en la vida de las comunidades. Y por eso estamos haciendo este llamado de atención y por eso estamos llamando a los grupos armados a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en los territorios. Si ellos quieren negociar la paz, tienen que demostrar esa buena voluntad respetando los derechos de los niños, de las mujeres en los territorios, respetando a las autoridades indígenas y afro de los territorios y respetando al movimiento organizativo de los territorios, que están ahí para defender no solamente el territorio, pero el medio ambiente y la vida de las comunidades. Ustedes tienen una parte aquí que se llama privaciones arbitrarias de la vida. Me estaba explicando antes que son las mismas ejecuciones extrajudiciales. ¿Siguen ahora las ejecuciones extrajudiciales en Colombia? ¿Han bajado, desaparecieron? Pues nosotros documentamos algunos casos, hemos documentado en el 2023 37 casos, son casos que involucran a la fuerza pública, son casos que hemos verificado 30 de ellos, 7 seguimos verificándolos. Son casos que discutimos, que revisamos actualmente con el Ministerio de Defensa para ver qué es lo que está pasando y también para que el Ministerio de Defensa impulse el esclarecimiento de los hechos y, si necesario, la justicia. Entonces, quiero saludar que tenemos esas puertas abiertas para presentar estos casos y abordarlos de manera muy honesta con las autoridades del Estado. ¿Y ya se han reunido con el Ministerio de Defensa para presentar estos casos? Muchas veces periódicamente nos estamos reuniendo, revisando los casos, hablando de situaciones y digamos, intercambiando sobre las medidas tanto de sanción como de prevención que se pueden tomar en diferentes casos. No, pero pese a estos 37 casos que se presentan, que están investigando, de los cuales hay 30 verificados, ¿consideran ustedes que ha cambiado la actitud de las fuerzas militares frente al respeto de los derechos humanos? Pues hemos visto cambios importantes en el sentido de, por ejemplo, cambiar el SMAT y reemplazar esta estructura por una nueva estructura que pone en el centro del manejo de la protesta el diálogo. Hemos visto la adopción de una política de derechos humanos nueva para el Ministerio de Defensa. Pero lo que nos preocupa es que la fuerza pública tiene que jugar un papel más activo en los territorios, previniendo situaciones de violaciones de derechos humanos y protegiendo a la población. Los ceses no deben impedir ese rol de la fuerza pública y su coordinación con todas las instancias del Estado para proteger a la población. Doctora, como le decía, usted ha recorrido muchos territorios. En eso que usted me está diciendo, ¿siente usted que las Fuerzas Armadas podrían estar en este momento con las manos cruzadas para no actuar? ¿O qué está pasando? ¿Por qué no están, como usted dice, cumpliendo ese rol de proteger a la población? Pues decirle que es un privilegio para mí viajar por todo Colombia, ver su belleza y también la fortaleza de su gente y su capacidad de propuesta. Nosotros valoramos muy positivamente la nueva política de seguridad y el nuevo enfoque que tiene el Ministerio de Defensa a los temas de seguridad. Y creemos que en el 2024 es necesario implementar ese cambio de política en los territorios. Eso es lo que se necesita actualmente y que esa política se articule con la política de desmantelamiento y también con la nueva política de drogas que también trae un enfoque de derechos humanos importante. Bueno, ayer llegó al país, después de 16 años de pagar una condena en Estados Unidos, uno de los jefes paramilitares más sanguinarios, Salvatore Mancuso. ¿Cómo reciben ustedes ese regreso de Mancuso al país y qué significa que ahora sea un gestor de paz? Pues inmediatamente mis pensamientos son con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de las cuales él fue responsable. Esperamos que él realmente se comprometa con una verdad genuina, que aporte una verdad genuina que pueda ayudar a sanar ciertas heridas de las víctimas y que se resuelvan los casos de justicia en el sistema nacional colombiano por los que él tiene que responder. Es importante que se luche contra la impunidad y que se logre la justicia para las víctimas de este país. ¿Cómo entender o cómo explicarle justamente a esas víctimas que ahora él va a adelantar esa función de paz? Nosotros siempre vamos a estar al lado de las víctimas en exigir verdad y en exigir justicia.
y en exigir justicia en los procesos formales de la justicia colombiana. Y vamos a seguir acompañándonos en ese proceso y en ese reclamo que es su derecho y digamos que Colombia tiene una deuda hacia las víctimas para hacer justicia en todos estos casos. Bueno, ¿cuándo le van a presentar oficialmente el informe ya al presidente o al gobierno? ¿O ya lo presentaron? No, ya lo presentamos. Ellos incluso revisan el informe antes de que lo hagamos público, nos dan sus insumos para poder corregir cosas que necesitan ser corregidas, entonces ellos ya lo tienen. Ayer estuve reunida con la vicepresidenta hablando del contenido del informe y nuestras preocupaciones sobre los territorios y hemos recibido, digamos, el respaldo del gobierno en el diagnóstico que estamos haciendo. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchas Mañana gracias a ti. Va para el Cauca, ¿no? Sí, así es. Bueno, buen viaje por allá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ella es Juliet de Rivero, la representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. A ustedes muchas gracias por estar aquí en Entrevistas Canal 1 y les invitamos a continuar en Noticentro 1 CMI.